Ahora, en el mundo de la salud y en su espacio exclusivo sobre medicina laboral, Bombicino Diagnósticos, jerarquía en salud ocupacional, presenta a uno de sus médicos especialistas para tratar uno de los temas más consultados. Además, Bombicino Diagnósticos le brinda la oportunidad a la audiencia de llamarnos en vivo para realizar consultas relacionadas con el tema del día. Muy bien, estamos aquí con el doctor Eduardo Huerta, médico especialista en medicina del trabajo, para hablar de las lumbalgias. Bueno, algunos autores han dicho oportunamente que el 90% de las personas alguna vez en su vida consultan por dolor lumbar. Otros autores dicen que solamente hay una causa más común de consulta que el dolor lumbar y es el resfrío o la gripe. O sea que todos los que nos escuchan y los que estamos aquí en la mesa, alguna vez vamos a tener dolor de espalda. ¿Por qué dolor lumbar? Porque habitualmente es la zona en donde ejercemos más fuerza y la que se lesiona más fácilmente. No es necesario tener una lesión anatómica para tener dolor lumbar. El dolor puede durar desde unos días hasta meses, y las causas de este dolor lumbar son múltiples, desde causas puramente traumatológicas, causas accidentológicas, fracturas por accidentes automovilísticos o caídas de altura, espasmos musculares, problemas congénitos como estenosis de columna, cáncer de columna o metástasis en la columna, o cáncer renal, que muchas veces es confundido con una hernia de disco. Inclusive se han operado hernias de disco a personas que tienen cáncer de riñón. Les aclaro que la patología maligna en general es muy breve, o sea, la mayor cantidad de lumbalgias son debidas a patología benigna, no a neoplasias. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se produce? ¿Y qué medidas de prevención podemos tomar? Porque eso yo les diría que es lo más importante. Los síntomas de esto, bueno, creo que abordar no tiene demasiado sentido. Es dolor en la zona baja de la cintura, por donde pasa el cinturón, más o menos, para que la gente tenga una idea de dónde es. Generalmente empeora con los movimientos, puede irradiarse o quedarse en la zona. Si compromete el nervio ciático en la inflamación, se va a uno de los miembros inferiores con dolor, si no, o sea, puede ser un lumbago solo, una lumbalgia sola o una lumbociatalgia, de acuerdo a qué inflame y qué compromete. ¿Cómo lo diagnosticamos? Bueno, en reglas generales, el diagnóstico generalmente lo hace el propio paciente. ¿Cuándo debe consultar al médico? Pregunta que se hacen específicamente los europeos y los americanos. Bueno, cuando el dolor no cede con antiinflamatorios comunes de venta libre y con un poco de reposo en 2 o 3 días. Sí, Miguel. Antiinflamatorios de venta libre, entendemos seguramente el ibuprofeno o el paracetamol, sí. O también el diclofenac. Podría ser el diclofenac también, o sea... En realidad en la farmacia se vende de todo. Se vende. Libremente. No, pero hay diclofenac de 25 miligramos de venta libre, que dice venta libre, o sea... Cuando habitualmente este dolor lumbar no cede, ahí se realiza la primera consulta médica. Cosa importante a tener en cuenta en cuanto se siente el dolor lumbar, dejar la actividad física, o sea, si se practica deportes no, si se hace esfuerzos tampoco. La gente pregunta, ¿hielo o calor? Bueno, es una discusión eterna en la medicina, claro. Pero lo habitual es lo siguiente: en los primeros 2 o 3 días lo aconsejable siempre es hielo, para desinflamar la gran inflamación que se produjo en la zona, y a partir de allí, cuando ya la inflamación no es posible mejorarla más, empezar con calor para relajar y para lograr una mayor distribución de sangre en la zona. Sí, ya que estamos en este espacio dedicado a la medicina del trabajo, te quería hacer una pregunta. ¿Hay algunas actividades laborales que puedan, provocar lumbalgias? Sí, todas las actividades en las cuales vos hagas esfuerzos desmedidos. O sea, ¿cómo se mide un esfuerzo desmedido? Bueno, nosotros no tenemos en la actualidad software para medir cuál es el peso que soporta un disco lumbar en un ser humano, pero en Europa y en Estados Unidos habitualmente esto se hace. O sea,
Se graba a la persona, se pone en un software específico, se le indica a este software cuál es el peso de lo que está levantando y te dice a futuro qué va a suceder con ese disco, si va a tolerar o no va a tolerar ese peso. En América Latina no es fácil de conseguir esto, tal vez es porque sea más fácil. Actividades que aquí en América Latina vos habrás visto en Gran Buenos Aires distribuir garrafas y tubos de gas. Bueno, una garrafa pesa 12-15 kilos, decís, bueno, 12-15 kilos, pero un tubo de gas pesa 45-50. Las mismas empresas que los distribuyen aquí, que son internacionales, en el hemisferio norte, por no nombrar país, lo hacen con plumas. O sea, el camión trae una grúa y las baja al piso y se monta sobre algún carrito rodante. O sea, el trabajador no hace el esfuerzo. O sea, en América Latina, digamos que todavía se sigue con la tracción a sangre del trabajador, mientras en otros países no sucede esto. Probablemente sea porque las demandas que ya han tenido en el hemisferio norte son tan altas que los obligó a tomar medidas de prevención. Claro. Muchas veces se habla de la lumbociatalgia. ¿Qué diferencia tiene con la lumbalgia? La lumbalgia da un dolor localizado en la columna lumbar, y la diferencia con la ciatalgia es que inflama el nervio ciático mayor, que recorre toda la pierna hasta el pie, entonces da dolor a nivel lumbar y dolor al nivel del miembro que afecta. Puede ser de uno o de los dos, es indistinto, depende de qué lado se comprometa el nervio, la raíz nerviosa, ¿no es cierto? ¿Son patologías crónicas o agudas? Hay lumbalgias agudas y hay lumbalgias crónicas. Volvemos a lo mismo, depende al principio, depende de la causa. ¿En algún caso el tratamiento puede llegar a ser quirúrgico? Si la causa de una lumbalgia es una hernia de disco, y la hernia de disco es aguda y es de un solo espacio y es en gente joven, la realidad es que es quirúrgico el tratamiento. Claro. Ya que lo tenemos aquí al doctor Omar Abud, que es médico cirujano, ¿qué opina de esto, doctor? Bueno, en principio yo soy traumatólogo también, y escuché muy atentamente lo que decía el doctor, y es una realidad. O sea que los problemas mayores de la zona lumbar en general son musculares de la zona. O sea, la columna se compromete, pero muy espaciosamente. O sea, hay las alteraciones que decía el doctor, genéticas, las predisposiciones que hay en familias enteras, inclusive de lumbalgias, también hay que tenerlos en cuenta. O sea que acá es como las hernias inguinales, también se producen generalmente en familias. O sea que hay que tener el estado anterior de ese paciente. Por eso el interrogatorio es fundamental. Inclusive las placas radiográficas nos indican las lesiones prematuramente. Ya hoy en día con la resonancia magnética, la tomografía computada, etcétera, etcétera, que antiguamente, te estoy hablando del año 68, 70, no existía nada de esto. Todos los exámenes eran semiológicos, o sea, por revisación del paciente, y las placas comunes. La tecnología ha ayudado mucho. Pero por supuesto, ha ayudado muchísimo. También hay que tener en cuenta que hoy en día hay cirujanos que quieren operar hasta una gripe. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también, o sea que no siempre brindarse a un primer tratamiento médico al respecto quirúrgico, si realmente hay otro tipo de soluciones. Bueno, eso muy bien, habrá que verlo en su momento, ¿no es cierto? Estamos con la doctora Ana Rec. ¿Querés hacer algún comentario de lo que están diciendo tus colegas? No, quería aportar sobre el tema de la ozonoterapia, que sí puede sirve, ¿no? Sí, puede aplicarse, por ejemplo, ya tanto sea en lumbalgias de origen muscular, así por posiciones no ergonómicas en el trabajo, por ejemplo, o también en alteraciones estructurales como la artrosis o las hernias de disco. O sea que muchas hernias de discos podían evitarse operar y aplicarse este tratamiento. Con el tratamiento de ozonoterapia. Exacto. Yo voy a hacer un aporte, si me dejas. Claro, por supuesto. Como vengo de una camada muy anterior al respecto, tengo una educación muy conservadora de los tratamientos quirúrgicos, y nosotros en el Hospital Salaberry, que estaba en la zona de Mataderos, tratábamos las lumbalgias agudas y crónicas con yeso durante 30 días, y el 99% de los pacientes se mejoraba. Y no por la inmovilización. Por la inmovilización. Eso se ha dejado de usar, lamentablemente, porque es un beneficio para un paciente en el sentido
de evitar en lo posible una cirugía. Por supuesto que hay estudios que determinan que realmente sí la necesita, que es el electromiograma, por ejemplo, si hay una insuficiencia ya muscular, una atrofia, una hipotrofia, Doctor, ¿no es cierto? ¿pueden servir las férulas que se usan tanto y que hay de todos los colores? La inmunización mejor es la del yeso. Es la del yeso. No, es el viejo insuperable. sistema. ¿Por qué causa? Porque se adosa bien a la piel y a la forma corporal. O sea que anatómicamente registra y es elemento duro que hace que lógicamente se mantenga todo en posición. Y cuando hay relajación muscular hay posibilidad de que la hernia se reduzca. Reducir quiere decir que la hernia se coloque en su lugar. ¿He escuchado alguna vez de las infiltraciones? ¿Sirven? Por supuesto que sirve. Yo tengo mucha Creo que experiencia. con corticoides, ¿no? ¿Se hacen? Sí, se puede hacer infiltración con corticoides. Por supuesto, no vine a robarle el tema del doctor, que viene, pero el doctor Huertas va a cerrar esto. Sí. Sí, que hay muchos tratamientos, por supuesto, como la patología es tan copiosa. También la acupuntura es muy buena, la quiropraxia es muy buena. Hay que ver a quién se le aplica y cuándo y cómo. La fisioterapia, no nos olvidemos también. O sea que hay miles de tratamientos que conducen a Roma, como dicen, todos los caminos conducen a Roma, ¿no es cierto? Doctor Huerta, ¿se puede prevenir? A lo que voy a ir yo, justamente, a lo que yo voy a ir ahora es, y si lo voy a leer porque lo traje escrito, uno no recuerda todo. Sí. Si un objeto es demasiado pesado o complicado, pida ayuda, o sea, no trate de levantarlo solo. Separe los pies para tener una base de apoyo más amplia. Párese lo más cerca posible del objeto para poder trasladarlo rápido. Agáchese con las rodillas y no con la cintura. Sostenga el objeto lo más cerca de su cuerpo que sea posible. O sea, todas estas medidas hacen que repercuta mucho menos el peso en la columna. Levántese utilizando los músculos de las piernas. A medida que se ponga de pie con el objeto, no se incline hacia adelante. ¿Por qué? Porque colapsamos la pared anterior de la vértebra. No gire mientras esté agachado por el objeto y lo está levantando o lo está cargando. Evite permanecer largos periodos de tiempo. Si tiene que estar de pie por cuestiones de trabajo, alterne descansando cada pie sobre un taburete. No use mujeres, niñas, no use tacones altos. Use suelas amortiguadas para caminar, cámaras de aire. No voy a hacer nombre de marca de zapatillas, pero es lo ideal para no tener impacto. Cuando esté sentado, sobre todo si utiliza una computadora, asegure que su silla tenga un espaldar recto con asiento y espalda ajustable. Bueno, sobre esto hablamos en otra oportunidad, pero lo voy a dejar para más adelante, que es cuando hablamos de ergonomía. ¿Cómo no? Coloque una almohada pequeña o toalla enrollada detrás de la región lumbar mientras está sentado. Si es un camionero o un conductor de larga distancia, ya lo dijimos, pero vamos a repetirlo, y conduce distancias largas, pare y camine un poco cada hora. Lleve el asiento lo más adelante posible en el vehículo para no agacharse, o sea, para no manejar agachado, tiene que manejar parado. Deje de fumar, baje de peso y haga ejercicios en forma regular. Son medidas de prevención que sirven para que cualquiera deje de tener o no tenga dolores a futuro. Bueno, clarito y contundente. Muchas gracias. No, por favor. Doctor Huertas. Ha sido el doctor Eduardo Huertas, médico especialista en medicina laboral, matrícula nacional 59.886. Este espacio fue auspiciado en forma exclusiva por Bombicino Diagnósticos, jerarquía en salud ocupacional. Comuníquese llamando al 4580-4000 o visite nuestra página web www.bombicino.com.ar. Bombicino Diagnósticos brinda desde hace más de 25 años servicios de calidad y jerarquía en salud ocupacional. Hoy continúa creciendo gracias a la confianza y al reconocimiento de sus empresas clientes. Comuníquese llamando al 4580-4000 o visite nuestra página web www.bombicino.com.ar.